Hola, bienvenidos. Tengo el placer de presentar a Jorge Púrica. Él nos va a presentar su conferencia Makers, Robots y Drones. Hola, Jorge, Ok, ¿cómo estás? bien, todo bien. Muy buenas tardes para Paraguay, en Paraguay, buenos días en México. Este, tengo el honor de poder presentar un pequeño trabajo y unas experiencias que vivimos en Paraguay, en Sudamérica, con el tema de los, digamos, rovers, globosondas y nuestra primera experiencia en la construcción de un nanosatélite que para nuestro país, para el Paraguay, es un caso muy especial. Nosotros no tenemos y nunca tuvimos un solo satélite en el espacio y ahora, gracias a la nueva era del New Space, podemos tener la oportunidad de poner en órbita un satélite. Proceder a la presentación de este trabajo, un momentito. Ahí. ¿Pueden ver la presentación? Sí, la Sí. vemos. Perfecto. Bueno, voy a empezar con una frase muy célebre, muy conocida en la jerga de la cohetería, que dice así: I have learned to use the word impossible with the greatest caution. Y tiene que ver con el ingeniero, o el ingeniero de cohetes, Werner von Braun, que aprendió a usar la palabra imposible con mucho cuidado. Es muy interesante, ¿no? Esta pequeña introducción, ¿no? Y ahí con esto quiero resumir todo lo que voy a hablar ahora en los 25 minutos sobre una experiencia muy única que tuvimos en Paraguay. Bueno, para empezar, hablaremos de plataformas estratosféricas, como una herramienta exitosa para la educación STEM en Paraguay. Yo estoy hablando como docente investigador de la Facultad Politécnica en el área de Ingeniería Aeronáutica y estoy como líder del grupo aeronáutico de investigación aeronáutico y espacial llamado GIAE. Bueno, esta foto que estamos viendo aquí es muy común, es muy conocida, es el sistema de, digamos, Loon, ¿verdad?, de Google, que originalmente tenían como objetivo poner, digamos, cargas útiles para retransmisión de, digamos, Internet, ¿verdad?, en todo el mundo. Hoy día esto ya es obsoleto porque ustedes sabrán, SpaceX con Elon Musk está poniendo en órbita la constelación Starlink para justamente este servicio, ¿verdad? Bueno, también me gustaría mencionar que todas estas actividades enfocadas al espacio no es nada inventado recientemente, es algo que realmente la NASA de hace mucho tiempo en su educación, en su marco de, digamos, perdón, en su marco de coordinación estratégica de la educación, habla de que es importante tener como base de la pirámide la inspiración antes de llegar al empleo o emplear la tecnología que uno aprende en temas de STEM. ¿Ok? Entonces, inspirar, enganchar, educar y emplear. Bueno, quisiera mostrarles también algunas fotos aquí de plataformas estratosféricas o comúnmente llamado acá, por lo menos en Paraguay, de globosondas, donde empezamos a ver primeras experiencias desde el año 2009 al 2000, bueno, hasta la fecha, ¿no? Y quisiera dar una pequeña, digamos, pausa aquí para recordar cómo yo he visto esta plataforma cuando yo estaba haciendo mi pasantía por los Estados Unidos y unos estudiantes del MIT en el año 2009 lanzaron un celular hackeado con un globo y pusieron a volar digamos, esta plataforma, ¿verdad? En aquella época, ese celular no era un smartphone, era un celular común donde enviaba mensaje de texto con la ubicación en códigos del GPS, ¿no? Entonces, de esa manera, ellos pudieron recuperar la carga útil, que era una cámara que también estaba hackeada, y tomaron imágenes muy impresionantes del espacio. Es ahí donde empieza, digamos, la carrera estratosférica en todo el mundo, donde chicos, amateurs, jóvenes y viejos, todos de todas las edades y, digamos, culturas, apasionados del espacio comienzan a realizar exploraciones estratosféricas, casi como le decíamos también nosotros, en las fronteras del espacio. Como ven acá en varias fotos, vemos cómo los jóvenes, los estudiantes, los profesionales amateurs arman su kit, arman su carga útil, que consiste en rastreadores, digamos, de GPS,
cámaras e inclusive sensores. Algunos inclusive hacen experimentos científicos a 30.000 metros de altura, ¿no? Hay más imágenes donde ustedes ya pueden observar que ya no se utiliza más el celular hackeado o el smartphone, se utilizan las plataformas open source hardware, como son los Arduinos, los, digamos, Raspberry Pis y otros procesadores que ahora inclusive estamos teniendo con mayor facilidad y mayor, digamos, disponibilidad a nivel mundial, ¿no? Los precios han bajado, la accesibilidad ha aumentado y inclusive la capacidad de estos procesadores ha sido, digamos, desarrollado exponencialmente. Entonces, una gran ventaja que estamos pasando nosotros ahora en este mundo, ¿verdad? En estos momentos, en el desarrollo tecnológico, porque podemos nosotros como gente común, ¿verdad? Incursionar en temas tan apasionantes como estos, ¿no? Bueno, y aquí vemos más fotos, ¿verdad? Ya ven aquí chicos de escuela, ya son chicos de escuelas, de high school o middle schools, ¿verdad? Que ya están haciendo esta clase de actividades y muy interesantes, ¿no? Bueno, aquí rápidamente, estas son unas imágenes impresionantes, ¿verdad? De estos globos que se han lanzado, por ejemplo, en Estados Unidos, ahí vemos en Alberta, Canadá, ¿verdad? También en España, en todos los países del mundo, ¿no? Básicamente. Y también, obviamente, ¿por qué no? Países como el de Japón, ¿verdad? Y justo aquí hay una toma en el momento en que sale el sol, ¿verdad? Interesante, ¿no? Y otra toma muy interesante también es esta, la de Colombia, donde nosotros podemos ver que se toma una selfie. Vemos la sonda lanzada y vemos las cámaras que están enfocando hacia el horizonte. Bueno, ¿qué pasó en Paraguay? En Paraguay no existía todavía esta experiencia hasta el año 2017. Increíble o no, pero sí, es cierto, no teníamos ninguna experiencia. ¿Y qué pasó? Que ustedes entran en YouTube, ponen Globosonda Paraguay y hasta esa fecha no existía ninguna sola experiencia. Pero gracias a el primer lanzamiento realizado en 2017, hoy día, si ustedes teclean esto, van a encontrar un video donde se muestra la primera experiencia, ¿verdad? Y bueno, pero antes de avanzar, ¿qué es un globosonda? ¿Qué es un HAB, de sus siglas en inglés? High Altitude Balloons, ¿verdad? Bueno, es un globo más común, el globo más común para estas aplicaciones es el llamado globosonda de uso meteorológico. Globos de gran altitud poseen generalmente equipamientos electrónicos tales como transmisores de radio, cámaras, sistemas de navegación, etcétera, ¿verdad? Entonces, algunos inclusive le llaman esto balloonsats, ¿verdad? Pero esto ya es un tema aparte que podemos hablar. Pero si bien es muy fácil de implementar, también es muy interesante en el tema de la creación de los nuevos know-hows o tecnologías, digamos, emergentes. Bueno, esta foto que están viendo acá es realmente el momento en que armamos nuestra primera carga útil, cuando lanzamos el primer globosonda en Paraguay, recuperado, ¿verdad? No meteorológico, es un globosonda dedicado para la recuperación, diseñado por estudiantes de la Facultad Politécnica. Y bueno, verán aquí que es un Arduino, ¿verdad? Con un sistema de GPS, de ubicación GPS, también con un sistema de satelital, que es el Spot. Y bueno, vemos aquí que fue todo un evento en Paraguay, porque nunca antes habíamos hecho un lanzamiento de esta magnitud, ¿verdad? Vemos ahí un helicóptero de la Fuerza Aérea, donde inclusive la Fuerza Aérea Paraguaya había colaborado con el rescate de nuestro globosonda. Hasta ese nivel tuvimos, digamos, apoyo no solo del gobierno, sino de todos los sectores en Paraguay, ¿verdad? Estamos ahí armando. Y bueno, nuevamente, aquí es una toma aérea con permiso del diario La Nación. Fueron los medios de prensa, ¿verdad? Y esto fue tapa de diario en su momento, donde vemos aquí el globo, ¿verdad? Siendo a punto de ser lanzado. Y bueno, una vez lanzado al espacio o a la estratosfera, ocurre un silencio de por lo menos, digamos, 70 minutos, ¿verdad? Porque el globo llega a una altitud y para de transmitir debido a su, digamos, sistema de GPS y el sistema de, digamos, de ahorro de energía. Entonces, para nosotros era un tiempo eterno los 70 minutos, porque así como pasó con la misión Apolo 13, esto da una analogía, ¿no? Estábamos muy expectantes de lo que está pasando y de dónde podríamos ver caer en nuestro globo sonda, ¿verdad? Y bueno, y ahí cuando llega a suelo, toca suelo, nuevamente se activa el sistema de transmisión y recibimos en tierra, ¿verdad? La ubicación, ¿verdad? Entonces aquí pongo yo los 70 minutos, no los 7 minutos de terror como ocurre con los viajes a Marte, pero los 70 minutos en caso paraguayo porque tardó ese tiempo
del momento que se apagó la electrónica al momento que volvió a encenderse cuando cayó tierra, ¿verdad? Y bueno, en vez de decir Houston, Houston me copia, estamos diciendo tú me copia, porque así era, era el nombre de la ciudad donde estamos teniendo nosotros misión control, ¿verdad? Que es una ciudad veraniega en Paraguay. Es una foto de ilustración ahí cuando recibimos nosotros la buena noticia, todos felices, saltando de alegría, ¿verdad? Que pudimos conseguir que esto llegara y bueno, ¿qué pasa siguiente? A continuación, sale el helicóptero de la Fuerza Aérea al rescate y encontramos la sonda intacta, bueno, compacta, sin ser destruida, con el paracaídas funcionando. Y aquí vemos a dos jóvenes paraguayos que quisiera que ustedes hagan una pequeña captura de memoria ahora porque van a acordarse lo siguiente. El chico de la camisa negra es Aníbal Mendoza y el de la camisa blanca es Adolfo Jara. Aníbal Mendoza era un estudiante de ingeniería aeronáutica, el primer egresado de la carrera de ingeniería aeronáutica en Paraguay. Estaba haciendo sus últimos semestres. Y Adolfo Jara es un estudiante, perdón, es un ingeniero, docente, investigador también, junior, ¿verdad? En su momento, que me había ayudado a desarrollar juntos la carga útil del globo sonda. Entonces, aquí vemos a los dos, digamos, protagonistas del rescate, y les puedo decir después que estas dos personas terminan haciendo el primer satélite paraguayo ahora mismo en Japón, en la Universidad Tecnológica de Kyushu, ¿verdad? Y es una coincidencia porque en el 2017 ellos, uno era estudiante y el otro era un docente, y ahora los dos, uno hace maestría y el otro está haciendo doctorado en temas espaciales. Bueno, un nanosatélite, ¿verdad? Está categorizado de la siguiente manera, ¿verdad? En una caja, pues, o sea, perdón, es del estilo CubeSat 1U, es un cubo donde nosotros podemos tener las siguientes dimensiones. Son 10 por 10 por 10 centímetros, ¿verdad? De aristas, ¿no? Entonces, dentro de este cubo se colocan la electrónica, que sería la carga útil, serían los sistemas y los subsistemas, que recrean lo que sería un satélite, ¿no? Un satélite de verdad. Entonces, esta electrónica de open source, de fuente abierta, es la que se utilizó, de este estilo, se utilizó para el globo sonda, y ahora inclusive colegios, universidades realizan esta clase de investigación, esta clase de desarrollo en forma cotidiana, algo que antes, hace no mucho tiempo atrás, era imposible. Hoy día todos lo estamos haciendo, ¿verdad? Incluyendo Paraguay por primera vez, ¿no? Entonces tenemos esta tecnología. Bueno, y ahora me gustaría hablar de una experiencia, ¿verdad? De la historia del primer satélite paraguayo, ¿verdad? Incursionando en el New Space. Y tiene que ver mucho con lo que yo mencioné anteriormente. ¿Cómo que nosotros con Paraguay empezamos a tener este primer satélite, ¿verdad? En tan poco tiempo. Bueno, empezó con el enamoramiento, ¿verdad? De las plataformas estratosféricas, con los proyectos de rovers de mecatrónica de los chicos de la carrera de ingeniería electrónica en las diferentes facultades en Paraguay, con los concursos de robótica, de Robot Sumo o inclusive de rovers. ¿A qué quiero llegar con esto? Toda esta tecnología se aplica también, se aplicó para el diseño de los globosondas y ahora también se está utilizando para hacer los primeros satélites en Paraguay. Entonces, el primer satélite paraguayo, incursionando en el New Space, empieza de esa manera. ¿Y cómo empezó el proyecto BIRDS 4? Que es un proyecto, ¿verdad?, de la Universidad Tecnológica de Kyushu, que está en conjunción con un proyecto de las Naciones Unidas, que voy a mencionar más adelante, y mencionamos qué es el proyecto BIRDS 4, ¿no? Bueno, empezamos aquí. La Agencia Espacial de Paraguay se crea en el año 2014, pero oficialmente empieza sus funciones, digamos, administrativas en 2017, justo después de lanzar el primer globo sonda, ¿verdad? Imagínense, primer globo sonda y ya tenemos una agencia espacial. Y en la agencia espacial estábamos gente nueva, incluyéndome a mí, ¿verdad? Y al ingeniero Adolfo Jara, a quien les mostré anteriormente, ¿no? Él estamos todos sentados en una mesa, éramos pocos, éramos como 4, 5 o 6 ingenieros, ¿verdad? Pensando en qué podemos hacer para incursionar al espacio en Paraguay, ¿no? Y bueno, esto era en marzo más o menos del año 2017, pero en el año 2000, en febrero de ese año, o sea, un mes antes, ya se había lanzado este llamado de las Naciones Unidas para países como Paraguay que no tienen experiencia o no tienen ningún satélite en el espacio. Entonces, era un proyecto donde la Nación Unida decía, bueno,
vamos a ayudar a estos países a lanzar su satélite gratis, que es un costo muy elevado el lanzamiento de un satélite, por cierto, desde el módulo Kibo Cube de la Estación Internacional Espacial, ¿no? Entonces, desde ahí, con un cañón, pum, se lanza al espacio y todo ese servicio iba a ser gratis, ¿verdad? Para los países como Paraguay, pero tenía que haber sido seleccionado. Bueno, entonces nosotros dijimos, uy, perdimos la oportunidad, estábamos en marzo y ya se había cerrado. Y era perfecto este proyecto porque Paraguay necesitaba creación de capacidades. Y uno de los principales objetivos de este proyecto de las Naciones Unidas era la creación de capacidades. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el objetivo era que Paraguay pudiera empezar a tener ingenieros técnicos en el área para poder continuar el proyecto después solitos, ¿no? Entonces, este iba a ser un pequeño empujoncito para que después cada uno pueda seguir adelante. Wow. Entonces, aquí vemos este lanzamiento y nosotros tuvimos un pequeño evento, o sea, no un pequeño, realmente un evento importante en Viena ese mismo año, donde agencias espaciales se reúnen normalmente, ¿verdad? En un evento de la UNOSA, de las Naciones Unidas. Ahí nos habíamos encontrado con el PI, el investigador principal del proyecto BIRDS en QTech, que es una de las universidades que está, digamos, seleccionada por el proyecto, por el programa de KiboCube para diseñar satélites y lanzar al espacio. Y acá en el centro vemos al doctor Cho, que es el PI, y a la izquierda, a la derecha de él está el coronel, el presidente de la Agencia Espacial de Paraguay, Liduvino Bielman, y a su izquierda estoy yo, ¿verdad? En su momento como director de planificación de la Agencia Espacial de Paraguay y también como un representante de la Universidad Nacional de Asunción. Es ahí donde nosotros nos sentamos y le decimos al doctor Cho si podemos todavía subirnos al tren que ya se había movido. Y bueno, para la alegría nuestra, nos dijo que sí, abre la puerta y saltamos al tren. Y así empezamos a construir nuestro primer satélite en el proyecto con ellos. La idea era que enviemos a profesionales paraguayos para un posgrado en ingeniería espacial y de paso estos ingenieros construyan el satélite para ser lanzado al espacio. Acá tenemos una foto, una imagen del satélite ya en su última etapa. ¿Verdad? Este realmente es un satélite de modo de ingeniería, que no es el que va a volar, pero es el que va a estar, digamos, teniendo una réplica exacta, que va a ser la que se va a poner en modo de vuelo. ¿Verdad? Entonces, esta foto fue tomada por mi cámara en el momento del CDR, que es una ceremonia de cierre de diseño, el año pasado, ¿verdad? El año pasado, perdón, sí. Y bueno, muy emocionante porque es la foto del primer satélite paraguayo, ¿no? Así que, bueno, aquí acá está una foto de todos los estudiantes internacionales, de los docentes japoneses, yo, y acá el ingeniero Federico Gaona, también de la Facultad Politécnica, ¿verdad? Líder del grupo del GM, ¿verdad? Y bueno, esta es la ceremonia donde se nos dice good to go, ¿verdad? El satélite está listo para ser armado, lanzado al espacio. ¿No? Bueno, todos los satélites pasan por testing, por ensayos. Uno de los ensayos más rigurosos es el ensayo de vibración. Aquí vemos un test bench, un banco de prueba de vibración, donde se coloca nuestro satélite adentro y se somete a vibración y ver si el sistema pasa la prueba, ¿no? Es íntegro, no se desarma por el camino. Y bueno, después tenemos los 3 satélites porque es una constelación de 3 satélites idénticos, donde uno de ellos es el paraguayo, el otro es japonés y el otro es filipino. Entonces son 3 lanzamientos al mismo tiempo. Y bueno, aquí ustedes ven a Aníbal Mendoza en la foto, ¿verdad? Armando el satélite. El chico que era estudiante de ingeniería aeronáutica, ahora es estudiante de maestría en Japón. Y lo que es la coincidencia, que lo que es el destino, ¿verdad? Porque no estaba nada planeado de esta manera. Sale esto y bueno, y ustedes ven cómo esto va en vuelo, ¿no? Bueno, entonces hasta aquí, so far so good, como dicen los americanos. El lanzamiento del satélite paraguayo se va a realizar el año que viene desde la Estación Internacional Espacial. ¿Y cuál es el siguiente paso? O sea, ¿realmente ahí termina todo? Pues realmente no. El siguiente paso, el siguiente gran salto es construir el satélite aquí en Paraguay. El siguiente satélite. No ya en Japón, no en otro lado del mundo, sino en Paraguay. Y fue, bueno, qué coincidencia que estoy hablando acá, haciendo una charla en un evento donde se hace en México, porque el siguiente satélite paraguayo lo planeamos hacer con México, con la Agencia Espacial Mexicana, con la colaboración de la Agencia Espacial Mexicana.
y es construir acá en Paraguay. Entonces es un gran desafío que tenemos nosotros y para ello nosotros tenemos que, ¿verdad?, seguir capacitando a nuestra gente. La idea es con becas del exterior, o sea, enviar a Japón. De hecho, estamos enviando a 2 personas ya de Paraguay a la misma universidad. Sí, con becas, gracias. Con becas de gobiernos extranjeros, también con colaboración internacional, como es el caso de la Agencia Espacial Mexicana y también la Agencia Espacial Japonesa, con intercambios académicos donde podemos traer ingenieros y enviar ingenieros, ¿verdad?, o profesores del área espacial, laboratorios de integración estamos construyendo nuestro propio laboratorio de integración, que es nada más, entre ellos, una sala limpia, y docentes nacionales altamente capacitados, ¿no? Tenemos muchos docentes acá en Paraguay también, que son muy, muy talentosos en esta área, muy importantes, y docentes internacionales donde podemos también invitar a profesores visitantes, ¿verdad?, a poder ayudarnos a construir el satélite en Paraguay. Todo esto es posible gracias a la reducción de costos de los componentes de los satélites, ¿ok? Estamos hablando de del hardware y también la reducción del costo de lanzamiento. Es el principio del New Space. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de empresas como SpaceX o Rocket Lab, ¿verdad?, que son empresas nuevas del sector que ofrecen servicios de puesta en órbita de satélites con un costo muy reducido, no como antes, ¿verdad? Y bueno, finalmente quisiera con esto cerrar diciendo que hay oportunidades muy importantes, como ahí cerquita de México, que está la California, está, no es por hacer propaganda de la universidad, pero está la University of Southern California, Viterbi, Department of Astronautical Engineering, que tiene un buen programa a distancia. Ellos claman que tienen el mejor programa a distancia de Estados Unidos, que es una oportunidad para que nosotros podamos también hacer esto ya inmediatamente, sin necesidad de esperar, ¿verdad? Ya incursionar en esta clase de aventuras espaciales, empezando por la capacitación e entrenamiento en el sector espacial. ¿Y por qué no? La JPL, ¿verdad?, con la NASA, ¿verdad?, que está también ahí cerquita, y bueno, trabajar con ellos como colaboradores, ¿verdad? Y con esto creo que termina mi presentación. Yo quiero que ustedes se animen, súbanse al barco y hagamos historia, ¿verdad? Hicimos esta clase de aventura, construyamos satélites, hagamos rover, y yo aquí quisiera añadir algo que no estaba en mi presentación originalmente, pero ya no solamente podemos, digamos, incursionar en el tema de satélites, podríamos también hacer sondas extraespaciales, sondas o rovers que podamos explorar en otros planetas. Entonces, no cerremos solamente en satélites, podemos hacer, digamos, exploración interplanetaria y soñar al alto, ¿no? O sea, yo pienso que esto no debe parar ahí y tenemos que seguir adelante. De hecho, mi siguiente aventura aquí sería construir un rover para poder lanzar a Marte también, ¿no? En ese sentido. Y bueno, podemos hacer un trabajo colaborativo también en todos los países latinoamericanos, ¿no? Te agradezco muchísimo. La verdad es que estuvo muy interesante. Fue un tema, pues que muchos pensarían que es muy futurista, pero la verdad es que está muy, muy en la actualidad. Entonces te agradezco y pues muchísimas gracias, talentos, por estar aquí. Espero la hayan disfrutado y sigan disfrutando de la programación. Gracias. Gracias, gracias por la oportunidad. Saludos.